Bienvenidos a una nueva cápsula de la memoria, En esta ocasión nos acompaña el profesor Juan Camilo. Él es historiador de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Historia y Civilización de la Escuela de Altos Estudios de París. Él es profesor titular del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Escuela de Humanidades de la Universidad de AFIT. Es miembro del grupo de investigación Sociedad, Política e Historia Conectada, categoría A1 en Ciencias, y investigador senior de Ciencias. Él es autor de diferentes artículos y libros sobre historia sociocultural y política, entre ellos Progresar y Civilizar, Imaginarios de Identidad y Élites Intelectuales de Antioquia en Euroamérica, Ilustrados y Republicanos, el caso de la Ruta de Nápoles, y el más actual es Levántate y Marcha, Movimientos Sociales y Política en Colombia 1920-1940. Bienvenido, profesor. Bien, muchas gracias, Marcela. Bueno, profesor, vamos a empezar con las primeras preguntas. ¿Listo? Listo. La primera pregunta es sobre si nos puedes contar un poquito sobre la trayectoria laboral y académica, cómo empezaste a ser docente o a interesarse por el mundo de la historia. Sí, bueno, esto ya tiene sus años, ¿no? En 1977 me gradué de bachillerato en el Colegio San José de los Hermanos Cristianos en Medellín. Por esa época había tenido contacto un año, 2 años antes con un movimiento cristiano que se conocieron como Cristianos por el Socialismo, muy vinculados a la teología de la liberación. Y a partir de esas relaciones con este grupo y con estas personas, se fue despertando en mí un interés fuerte pues, por lo político, por lo histórico, por lo social. Y a partir de ese momento, ya como bachiller, tomé la decisión de estudiar Derecho, justamente buscando la idea de justicia, la posibilidad de hacer algo por transformar el mundo desde el derecho. Entré a estudiar a la Universidad de Medellín en el año 78. Hice mis 2 primeros años, estaba estudiando los exámenes finales en el año 79 y llegó el programa de estudios para el tercer año en el que predominaban las materias de procedimiento, es decir, derecho procesal civil, derecho procesal penal, etcétera, etcétera. Y eso me hizo tomar una decisión. Finalmente tuve una cierta decepción de la posibilidad de formarme como abogado y trabajar en mis anhelos de cambio social por esa vía, y más bien ya me había empezado a interesar mucho más en la historia. Tomé la decisión de abandonar los estudios de Derecho y buscar una formación como historiador. En ese momento se presentó la posibilidad también por parte de mi familia de apoyarme a ir a estudiar a Francia. Pues por esos mismos años había conocido a Antonio Restrepo Arango, el viejo Toño, pues, que era como una especie de padre de la historia también en Colombia, o por lo menos en Antioquia. Y conversando con Toño fue que resultó la posibilidad de ir a estudiar a Francia, bueno, el entusiasmo, digamos, de ir a estudiar a Francia historia. A finales del año 79 participé en el Congreso Colombiano de Historia en Cali. En ese momento, pues, estaban
estos nuevos historiadores, historiadores de la nueva historia, en todo su apogeo en ese congreso, Germán Colmenares, Jesús Antonio Bejarano, Jorge Orlando Melo, estaba Toño, y bueno, por esos días también conocí a Estanislao Zuleta, justamente a través de Toño Restrepo, y se consolidó muy fuertemente el interés por estudiar historia. De allí vino entonces este viaje a Francia en el año 80. Yo llego a París en agosto de 1980. Pues realmente no llevaba todavía un plan de exactamente dónde estudiar, aunque lo más probable era que fuera a estudiar en la Sorbona, en París I, como se había pasado con otros historiadores colombianos que también habían pasado por París. Sin embargo, un día, caminando por el Boulevard Raspail, había salido de la Alianza Francesa, volteé a mirar a un lado y de pronto encuentro el letrero de Casa de las Ciencias del Hombre, Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Pues de inmediato entré a esa institución para averiguar qué era exactamente lo que pasaba allí, y ahí fue cuando entré en contacto con esta institución en la que había que presentar un proyecto de investigación a un profesor que uno escogía entre una enorme cantidad de profesores. Este año, 1980, era también en París, un año en el que pues, los historiadores de las mentalidades en particular estaban muy activos. Entre ellos pues estaba Jacques Le Goff, Georges Duby estaba en el Colegio de Francia, Philippe Ariès también daba clases en la Escuela de Altos Estudios, Emmanuel Leroy-Ladurie, bueno, Michel Bovell. Y eso, pues, inmediatamente me dijo, esta es la institución, ¿no? Ahí tomé la decisión de empezar a hacer los trámites. Finalmente, bueno, yo me había llevado para París una enorme maleta de libros de historia de Colombia. Y muy entusiasmado, quería hacer una investigación y empecé a armar un proyecto para entrar a la Escuela de Altos Estudios sobre la influencia de la historiografía francesa en la historiografía colombiana. Un título muy pomposo y, por tanto, le pedí una cita a Nathan Bastel. Nathan Bastel en ese momento acaba de publicar su maravilloso libro La visión de los vencidos. Me recibió en el hall de la Escuela de Altos Estudios una tarde y le conté el proyecto. Inmediatamente se puso a reír. Y me dijo, ¿usted cuántos años tiene? 20 años. ¿Y usted cree que ese tema y ese título o ese proyecto lo puede hacer usted a los 20 años? Mire, eso es en cierta forma, una costumbre muy propia con frecuencia entre los jóvenes latinoamericanos que quieren arrancar por el final, por lo más grande, ¿no? Ese proyecto no puedo asesorárselo. Vaya y busque otra temática o otro proyecto, volvemos a hablar, en fin, o si no, busque otra persona. Eso fue obviamente un golpe de realismo muy fuerte, y pues, en los procesos que continué realizando, finalmente contacté a Jean Glenisson, un historiador que estaba al frente de un curso de historiografía, y con él finalmente decidimos que él me acompañara en un proyecto sobre cómo se había desarrollado en Francia el concepto de historia de las mentalidades y digamos, todo el esfuerzo que se fue construyendo más o menos desde los años 20, 30 del siglo XX para hacer entrar en el lenguaje de los historiadores
el concepto mentalidad y mentalidades en plural. Eso fue, digamos, el principio de mi formación como historiador en esta escuela en la que no es necesario hacer un número de cursos específicos semestre a semestre o año a año, sino que tú tienes este director y con este director vas eligiendo a qué cursos asistir. Entonces yo a la vez asistía a estos cursos de estos profesores que mencioné antes. En el Colegio de Francia estaba también en ese momento Michel Foucault, estaba Claude Lévi-Strauss. Entonces, bueno, tenía muchos profesores a quienes escuchar y por eso en esos 3 años que estuve dedicado a la construcción de este proyecto sobre el desarrollo de la historia de las mentalidades en Francia, pues pude asistir a estas clases, además entrar a un espacio muy especial que es la Biblioteca Nacional de Francia. En ese momento no estaba la nueva biblioteca, estaba la antigua biblioteca en la calle Richelieu y ese lugar todavía existe obviamente como una sede de la Biblioteca Nacional, encantador. Entrar allí era realmente entrar a un espacio en el cual uno se sentía muy a gusto leyendo, tomando notas, escribiendo, etc. Esa fue mi formación inicial como historiador. Hice finalmente mi trabajo escrito para el profesor Glenison. Fue aprobado finalmente después en el año 83 y en el año 84 recibí el diploma de la escuela, de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, que es un equivalente a un diploma de pregrado en la Universidad Francesa. Regresé a Colombia, empecé a trabajar en el Instituto de Integración Cultural con el doctor Jorge Rodríguez Arbeláez. Allí entré en contacto con un grupo de amigos del doctor Jorge Rodríguez y pues apareció un concepto que se convirtió en un objeto de estudio, la mención a la idea de raza antioqueña. Esto pues ha sido muy común, creo que todos en Antioquia lo escuchamos con frecuencia en diferentes medios y como venía con esa formación de historiador de las mentalidades y de los imaginarios, me interesé por estudiar e investigar qué tipo de discursos y de reflexiones y de ideas habían ido consolidando esta convicción de que en Antioquia existía una raza especial que se llamaría raza antioqueña. Bueno, eso se convirtió después en mi objeto de estudio en la maestría que inicié en la Universidad Nacional Sede de Medellín y el director de tesis de ese trabajo de grado de maestría fue Toño Restrepo justamente. Este trabajo pues lo fui desarrollando a finales de los años 80 y comienzos de los años 90. Apareció luego la posibilidad de vincularme entonces como profesor. Había sido profesor en la Universidad Autónoma Latinoamericana en el año 84, después en la Universidad de Medellín como profesor de cátedra y finalmente en el año 95 aparece la vinculación de profesor de planta de la Universidad de AFIT hasta la actualidad. Justamente estoy terminando mi periodo de profesor de planta en la Universidad de AFIT porque ya muy pronto debo tener la pensión. Digamos que para terminar ese elemento formativo, pues debo añadir que siendo ya profesor de AFIT, AFIT toma la decisión de empezar a doctorar a sus profesores y en el año 98 logro obtener la aceptación por parte de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de nuevo en París para hacer otra maestría, lo que en ellos se llamaba un DOA, un Diploma de Estudios en Profundidad,
y a su vez pues tener la posibilidad de iniciar el doctorado. Entonces voy a París, bueno, hago todas las diligencias necesarias para organizar esa estadía formativa en París de nuevo. Contacto al profesor André Bourdieu, que también era parte de todo este grupo de la nueva historia, la historia de las mentalidades, y con él presento un proyecto para hacer una investigación en torno a la noción imaginario o imaginarios sociales. Durante el año 98-99, ¿no?, el periodo escolar que se inicia a finales del año 98 y termina a mediados del año 99, hago esta investigación con el profesor Bourdieu en torno a la noción imaginario, que se convierte después en un pequeño libro que ha sido publicado por la universidad, fue publicado por la Universidad de FIT en el año 2000, que se llama Lo imaginario entre las ciencias sociales y la historia. A su vez, terminando este estudio, esta escritura de este texto, bueno, empiezo a pensar en el proyecto de investigación del doctorado. Entro en contacto con el profesor Serge Grusinski, a quien visitaba en su curso de los miércoles a las 9 de la mañana, justamente detrás de la noción imaginario. Y finalmente con él, pues, cuadro un proyecto de retomar eso que había estudiado en la maestría con Toño Restrepo en torno a los imaginarios de identidad, las élites intelectuales y esta noción de raza antioqueña que estaba allí detrás de estos imaginarios de identidad en Antioquia. Eso pues, es aceptado finalmente. Entro entonces a hacer el doctorado en el año 99, en octubre. La Universidad de AFIT me había también estado apoyando, lo mismo que una beca de Colfuturo que obtuve justamente en el año 98 para ir a estudiar el año para la maestría e iniciar el primer año del doctorado. Luego de AFIT apoyó un buen porcentaje del costo de esos otros 4 años en los que estuve haciendo la tesis doctoral, que terminó en el año 2004, en una sustentación que se realizó en el mes de abril ante 5 jurados en los que estaban, pues, el profesor, obviamente, Grusinski, estaba también Frederic Long, estaba Daniel Pecot, estaba Sandra Pesavento de Brasil, Annick Lomperrier y Juan Carlos Garavaglia, el argentino, que era profesor en la Escuela de Altos Estudios. Bueno, esa digamos que es mi trayectoria formativa. Cuando regreso a FIT, ya con el título de doctorado, muy rápidamente, pues justamente fundo este grupo de investigación que se llama Sociedad, Política e Historias Conectadas. Con el profesor Grusinski había justamente empezado a desarrollar, pues, y al lado del profesor Grusinski, el historiador de la India, Sanjay Subrahmanyam, que fue el que propuso el concepto de historias conectadas, y eso me permitió pues, iniciar unas perspectivas analíticas que me llevaban constantemente, digamos, de lo local a lo global, y de allí vinieron entonces no solo la formación del grupo, sino el proyecto de investigación sobre ilustrados y republicanos, o lo que se llamó en su momento la ruta de Nápoles a las Indias Occidentales. Y en EAFIT, en compañía también en particular de mi colega Adolfo León Maya Salazar, empezamos a hacer proyectos de investigación en esa dirección, con ese trasfondo, muy conscientes de que vivimos en tiempos de mundialización y globalización, que por lo tanto, pues estas miradas locales exclusivas no logran comprender la amplitud de lo que está pasando en estos procesos de cambios intercontinentales y de
movilizaciones y circulaciones, no solamente de personas, sino justamente de prácticas, sensibilidades y representaciones. Bueno, yo creo que ese es un recorrido ya más o menos detallado. Exacto. Profesor, a mí me gustaría detenerme un poquito y ampliar esas líneas de investigación actuales. Has trabajado la parte de historiografía, la de historia global y la de historia un poquito social, sobre todo en la parte de las fotografías. A ver si también podemos tener como un espaciocito sobre eso. Sí, en medio, digamos, de esa perspectiva analítica de las historias conectadas y de los procesos de mundialización y globalización, pues en la tesis doctoral yo me interesé muy especialmente por las élites intelectuales, por, digamos, la historia intelectual, que es a su vez pues digamos, un campo muy cercano a la vieja historia de las ideas, pero en la cual justamente los intelectuales, es decir, ese grupo social, y ahí en ese sentido, una historia social de las ideas o una historia social de los intelectuales es fundamental. De tal forma que hacer prosopografías, por ejemplo, es también un elemento de rigor en los proyectos de investigación que he estado adelantando desde que hice esa tesis doctoral con el profesor Grusinski. Pues una de sus primeras exigencias cuando aceptó ser mi director de tesis fue empezar a hacer fichas biográficas de los intelectuales colombianos del siglo XIX, pues inicialmente los de Antioquia, pero justamente comprendiendo que estos intelectuales de Antioquia, esta élite intelectual de Antioquia del siglo XIX no se inventó la noción raza antioqueña así de la nada, sino que era porque estaban en contacto con comunidades intelectuales europeas y allí surgió el concepto, bueno, no es mío, es un concepto que cuando lo leí, lo conocí a través de François Xavier Guerra y Antonio Anino, el concepto Euroamérica, lo tomé de inmediato para introducirlo en mi trabajo doctoral. Entonces, eso me empezó digamos, a proponer permanentemente una perspectiva de análisis en la cual estos intercambios intercontinentales o esta perspectiva intercontinental estuviese constantemente alimentando las reflexiones sobre problemas que se empiezan obviamente en lo local, ¿no? En algún tipo de actividad o fenómeno social, cultural, etcétera, en una localidad, crea un primer objeto de estudio, pero muy rápidamente para tratar de comprender su desarrollo, sus transformaciones, la manera en cómo se plantea, etcétera, hace necesario que la mirada se extienda más allá de eso, de ese punto local donde uno encuentra el objeto de estudio. Y pues fue después del proyecto de Ruta de Nápoles, de la Ruta de Nápoles a las Indias Occidentales, en torno justamente a las ideas ilustradas de estos filósofos napolitanos del siglo XVIII y su difusión de sus ideas y su obra, pues apareció muy en el momento el fenómeno de las celebraciones y las conmemoraciones que empezaban a plantearse en torno a los procesos de independencia, las luchas de independencia en América Hispánica, en Iberoamérica. Y de ahí surgió un proyecto que también dio algunas publicaciones, que todavía tiene algunos textos para publicar. Tenemos pendiente el profesor Adolfo Maya y yo terminar un libro que está muy avanzado en torno a las representaciones sociales, políticas y culturales de las independencias iberoamericanas. Eso fue, digamos, nutriendo una constante perspectiva de investigación en ese grupo de historias conectadas en la cual había tres líneas muy fuertes: historia, cultura y sociedad, historia, política y sociedad, e historia, arte y sociedad.
Entonces, a través de la tesis doctoral, había entrado en contacto con los fotógrafos, ¿no? Con los artistas en el siglo XIX en Antioquia. Y allí, pues, de pronto apareció también el rector de AFIT con su interés en la fotografía, en la historia de la fotografía en Antioquia, y con él empezamos a avanzar en el primer proyecto sobre estos fotógrafos del siglo XIX en Antioquia, que eran más o menos conocidos, pero sobre los cuales hacía falta hacer unas investigaciones más rigurosas, más profundas. Aparece entonces el primero de ellos, que fue Pastor Restrepo Maya, que produjo un libro y una exposición, ¿no? Esto iba acompañado de un trabajo al mismo tiempo curatorial, expositivo, en torno a la fotografía de Pastor Restrepo en este caso, y al mismo tiempo un libro que no fuera simplemente un pequeño catálogo de la exposición, sino que fuera un libro de investigación en el que participaban no solamente pues, el profesor Adolfo y yo, sino que también hacíamos una invitación a colegas de Medellín y de otras partes de Colombia para que escribieran. Ese, digamos que fue en el año 2014 en particular, un momento muy especial en torno a Pastor Restrepo, que se nutrió a su vez de una invitación que me habían hecho en el año 2013 de parte del Museo de Antioquia para ser co-curador con Nidia Gutiérrez de una exposición en torno a lo que llamamos en ese momento Antioquias. Es decir, justamente una pluralidad que se hacía, pues, digamos, en el contexto, en la coyuntura de la conmemoración de los 200 años de independencia, tanto de Antioquia como de todo esto que estaba pasando alrededor, y que me permitió al mismo tiempo aprender más de cómo curar una exposición, cómo organizar un material visual y empezar a entrar, digamos, de cerca con el manejo de las imágenes. En 2013 hicimos Antioquias, vino el 2014, hicimos entonces la exposición de Pastor Restrepo que se llamó Hágase la Luz, bueno, vida y obra de Pastor Restrepo Maya, y con la publicación de su libro. Inmediatamente después, con el mismo rector de AFIT, Juan Luis Mejía, iniciamos una investigación muy rigurosa en torno a Horacio Marino Rodríguez, pues un hombre que también era más o menos conocido en el ámbito arquitectónico en particular, pero por ejemplo, en lo fotográfico, su hermano Luis Melitón había, pues no por mala intención de su hermano, sino simplemente por estas cosas de los derroteros que toman cierto tipo de historias o de narraciones. El fondo fotográfico que la familia Rodríguez le vendió a la Biblioteca Pública Piloto de Medellín fue, digamos, denominado el Fondo Melitón Rodríguez. Pues ya hoy se llama Fotografía Rodríguez, pero fue muy frecuente encontrar que la totalidad de esas fotos se le adjudicaban a Luis Melitón. Lo llamo Luis Melitón para diferenciarlo del padre, que también se llamaba Melitón y que fue muy importante en esta investigación, porque pues, el padre de Horacio Marino y Luis Melitón, Melitón Rodríguez Roldán, estaba vinculado a un círculo intelectual en el que en su taller, un taller de marmolería, de talla en piedra, también en torno a las lápidas para los cementerios, se había configurado un círculo intelectual en el que miembros de su familia, pero a su vez otros miembros de la sociedad intelectual de Medellín de finales del siglo XIX, había empezado a producir una cultura intelectual
y en ella, por ejemplo, el espiritismo tuvo un lugar muy, muy especial. Entonces, en el libro sobre Horacio Marino empezaron a aparecer una serie de temáticas que me permitió hacer una gestión para vincular a 8 instituciones a ese proyecto y al mismo tiempo realizar 8 exposiciones en 8 salas en torno a la vida de Horacio Marino Rodríguez, que no solamente fue fotógrafo, sino que a su vez fue dibujante, pintor, fue un editor de revistas, fue escritor, arquitecto. Bueno, no era ni arquitecto, ni ingeniero, ni constructor graduado en una institución, pero él, en sus procesos autodidactas, se había formado y se había consolidado a través de su vida laboral como un importante arquitecto, ingeniero y constructor. Fue profesor en la Escuela de Minas, fue profesor de arte también en la Escuela Normal de Varones y en la Escuela Normal de Señoritas. Horacio Marino fue una figura realmente muy cosmopolita en ese sentido. Y como lo dijo en su momento Juan Luis Mejía, pues con ese trabajo que hicimos en torno a Horacio Marino Rodríguez se hizo justicia histórica. Eso llevó entonces a estas exposiciones, se abrieron salas en la Biblioteca Pública Piloto, en la EAFIT, en la Fundación Ferrocarril de Antioquia, en el Museo de Antioquia, en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, en el Claustro Confama y a su vez en varias calles de la ciudad. Ese fue el segundo proyecto que surgió en esa, pues digamos, esa nueva trayectoria en torno a pensarla con imágenes. Pensar las imágenes y pensar con las imágenes. Luego vino inmediatamente pues con lo de Horacio Marino. Justamente el día que estábamos inaugurando la sala del Museo de Antioquia apareció Jorge Mario Múnera, un fotógrafo que había participado en el proyecto de Pastor Restrepo, y me mencionó un archivo fotográfico en torno a Floro Piedrahíta Callejas. No conocía, no lo había oído mencionar a Floro. Me mostró algunas de sus fotos, después nos sentamos con mucha calma a ver los 169 negativos que tenía ya escaneados del archivo familiar de Floro, y con eso arrancó este proyecto que hoy produjo hace muy poco, el 1 de diciembre hicimos la presentación de la exposición virtual y del libro Levántate y Marcha, Movimientos Sociales y Política en Colombia, 1920-1940, las fotografías de Floro Piedrahíta Callejas y otras imágenes del mundo. Y es importante este segundo subtítulo porque justamente también fue hacer aparecer estos fenómenos que encontramos en las fotografías de Floro, es decir, las protestas, las marchas, las huelgas que en Barranca Bermeja en los años 20 llevaron a cabo los obreros y los líderes políticos que los acompañaban en torno a los derechos laborales, que eso pues no era sino otra expresión más de un fenómeno de carácter mundial, global, que son justamente las luchas por estos derechos laborales que se difundieron pues, por el planeta, donde el capitalismo y las formas fabriles y las formas industriales de producción se instalaban. Así que digamos que esas son las líneas actuales más predominantes. Ahora pues pienso que quiero terminar de organizar unos textos de investigaciones que he hecho con anterioridad. Tengo pendiente una publicación sobre los procesos de mundialización de la obra y la imagen de Gabriel García Márquez, en compañía con Fernando Suárez, un colega de la Universidad AFIT. Tengo pendiente también una publicación en torno justamente a los procesos de mundialización de las escuelas de artes y oficios, en compañía de otra colega, Ismaria Zapata. Y bueno, también tengo un proyecto personal por otras cosas de la vida en torno al Karate Do.
estoy escribiendo un primer tomo de la historia del Karate-Do en Colombia, que va por ahí más o menos de los años 67 a los años 79, 80. Y pues como decía ahora, ya me pensiono, ya tengo hecha la solicitud a Colpensiones. En cualquier momento, ahora en diciembre, enero, febrero, debe llegar probablemente la primera mesada. Y esto me ha llevado a empezar a organizar también una nueva perspectiva de trabajo y de, digamos, de pasión, ¿no? Voy a fundar un colegio que se va a llamar Nueva Paideia, y allí se va a hacer un trabajo en torno a los últimos 3 grados del bachillerato, noveno, décimo y undécimo, en, en el suroeste de Antioquia, para estudiantes campesinos de las familias cafeteras del suroeste de Antioquia. Va a ser un internado de lunes a viernes que tiene como objetivo formar seres humanos sabios, sensibles, fuertes, autónomos, justos y ecuánimes. 6 pilares sobre los que se asienta ese proyecto educativo. Bueno, eso es mi, mi estado actual de trabajo en torno a mis actividades como historiador. Profesor, pues antes de continuar con las preguntas, a mí me gustaría felicitarlo por alcanzar ya como un logro máximo que es lograr jubilarse y poder ya enfocarse como en los proyectos ya muy personales, como el de por fuera ya de la academia, de fundar una escuela. Y a mí sí, Gracias. sí me gustaría, ya que se me han dado varias preguntas, seguir con otra que es sobre esos logros y retos académicos. ¿A usted qué le gustaría destacar como de esa carrera ya profesional que ya prácticamente va cerrando su ciclo y también desde la parte personal? Ok. Sí, Marcela, pues creo que más o menos he hecho referencia a ellos. Eh, Todo este proceso formativo fue un gran reto porque, digamos que a mí me tocó empezar mi formación de posgrado un poco más tarde, ¿no? Hoy los jóvenes profesionales que se gradúan de pregrado a los 23, 24 años, muy rápidamente tienen la posibilidad de vincularse a una maestría y a un doctorado, ¿no? Entonces tenemos jóvenes de 30 años ya con doctorado, ¿no? Yo obtuve mi doctorado de 44 años, a los 44 años, y eso pues fue finalmente también un gran reto y un gran logro. Y fue muy importante porque, pues, en el caso concreto del ámbito donde estaba trabajando, pues, en la Escuela de Humanidades fui el primer doctor. A su vez, digamos, hice esta fundación de este grupo de investigación que me permitió ser también a su vez en su momento en estas clasificaciones de lo que era Colciencias, pues ser el primer investigador senior que se clasificó en la Escuela de Humanidades. Ya hoy eso no es así, no soy el único y afortunadamente pues mis colegas en la universidad están teniendo estas oportunidades de formarse desde más temprano y al mismo tiempo pues tener a su disposición un sistema de apoyo a la investigación muy fuerte que fue, pues, en mi proceso concreto en EAFIT, fue creciendo cuando justamente yo estaba haciendo esos procesos de formación en torno a la maestría en Francia y al doctorado en Francia. Haber, digamos, tenido la fortuna de tener al profesor Serge Grusinski como mi director de tesis fue también un logro muy importante. Él al principio no quería hacerlo. Cuando yo me acerqué a proponerle que me dirigiera mi trabajo de grado doctoral, él me dijo que no, que él
él no era colombianista y que su especialidad era México, etcétera, que me buscara otra persona, en fin. Pero yo le insistí y finalmente aceptó, y eso fue muy importante, muy, muy importante. Recuerdo, por ejemplo, la primera vez que le llevé un texto, unas 40 páginas impresas en Word. Él leyó eso rápidamente, pues en 2 días, algo así, me citó y me dijo, necesito hablar con usted. Además, pues porque normalmente era uno de esos directores que no está esperando que uno le pida la cita, sino que es el que le pide la cita a uno. Bueno, necesito que hablemos en 8 días, hace 15 o 20 días no hablamos, ¿qué ha hecho, cómo está avanzando, etcétera? Permanentemente estaba encima, ¿no? Y cuando le llevé esas primeras 40 hojas, entré a su oficina, entonces me las tiró en el escritorio y me dijo, ahí hay tal vez 8 o 10 páginas que puedan servir. De resto, eso no puede ser como lo está planteando usted. Y además, le pido el favor que no me cite simplemente para lucirse con mi nombre. Si usted me va a citar en algún momento de sus textos, es para discutir conmigo. Es para presentar sus documentos y, pues, dialogar o discutir con los que yo he presentado. Bueno, eso fue también así, parecido a lo que me pasó cuando más jovencito con Nathan Bastel. Me fui a la casa y no podía escribir ni una letra durante por ahí 2 meses, buscando por dónde, bueno, me dio algunas pistas justamente. Utilice sus fuentes, utilice sus documentos. Eso es lo que ha estado haciendo y buscando durante estos años. Deje de estar presentando a los famosos, porque ese hábito justamente muy latinoamericano también de arrancar con esos marcos teóricos, el profesor Grusinski también fue lo primero que me dijo, deje de estar utilizando todas estas cosas de marcos teóricos, utilicen las fuentes, especialmente las fuentes primarias. Y entonces arrancar pues con el uno y con el otro y citando a los famosos para que los textos tengan validez. Eso fue muy importante, haberlo aprendido en carne propia directamente con un hombre tan crítico como es el profesor Grusinski y pues y al mismo tiempo en un proceso de producción de él mismo en su vida como historiador muy intensa, porque durante esos años pues él estaba constantemente publicando, sacando cosas. En su curso, cada sesión era asistir a una nueva reflexión en torno a documentos que no se conocían, o que él los hacía aparecer de otra manera completamente, ¿no? Las 4 partes del mundo, la publicación del libro que él hizo en el año, eso fue el año 2003 tal vez, ¿no? Fue muy importante haber estado cerquita en la construcción de ese libro. Después el libro en torno a, que se llama ¿Qué hora es allá?, de cómo veían los musulmanes, especialmente en el Imperio Otomano, los procesos de conquista posible a América, ¿no? O cómo veían América entrando a ese justamente nuevo mundo de relaciones mundiales y globales que se estaba gestando. En fin, ese fue muy importante, digamos, momento de mi formación intelectual, haber podido lograr que el profesor Grusinski fuera mi director de tesis, después llevarlo a Medellín, hacer estos seminarios que empezamos a realizar cada 2 años en un principio, después eso ya pues, se detuvo, como que llegó su momento de no hacerlo más. Lo llevamos al profesor Grusinski primero en el año 2005, en el año 2007 estuvo Carmen Bernot, después en el 2009 Roger Chartier y en el 2011 volvió el profesor Grusinski y pues tratamos mucho rato después de traer al profesor Sanjay Subrahmanyam, pero bueno, no fue posible.
como que era así, pues debe serlo todavía, un hombre muy ocupado. En fin, esas, digamos, como los grandes retos de mi vida como profesional. Profesor, a mí sí me gustaría de pronto ampliar un poquito esos proyectos actuales, pero ya para el próximo año. A ver si de pronto, pues, sé que en este momento estás haciendo lo de el libro de karate, estás prácticamente en un seminario, pero a ver si podemos ampliar un poquito ya como los planes para el próximo año. Sí, bueno, he tomado la decisión de no dar clases el próximo año. Quiero suspender un poco no, pues radicalmente por ahora este próximo año la docencia como tal. Estoy dedicándome a este plan del colegio que te mencionaba, pues que creo que me va a tomar bastante tiempo. Pero voy a retomar estos textos que mencionaba sobre representaciones sociales, políticas y culturales de las independencias. Uno, el de los procesos de mundialización de la imagen y la obra de García Márquez. Dos, y los procesos de mundialización de las escuelas de artes y oficios. Tres, lo de la historia del libro, el tomo sobre la historia del karate en Colombia probablemente también avance un poco, pero estos otros los tengo muy cerca de dejarlos listos. Me ha faltado pues justamente tiempo para volver a sentarme con los coautores en un proceso de finalización. Esa sería pues la idea. También incluso le he propuesto al Fondo Editorial de la Universidad de AFIT que quizás para finales del próximo año hagamos una reedición de estos tres libros de los tres fotógrafos, Pastor Restrepo, Horacio Marino y Floro Piedrahita, en el que saquemos una especie de tríptico en torno a estos fotógrafos que pueda tener una pequeña introducción que los vincula unos con los otros, pero que pues les dé todavía mayor sentido al estar juntos, ¿no? El libro de Pastor Restrepo se agotó completamente, de Horacio Marino quedan todavía pues algunos ejemplares, y el de Floro Piedrahita, como fue un libro mucho más robusto y más costoso, pues no alcanzamos a sacar muchos ejemplares. Sería muy bello tener una cajita con los tres tomos. Sí, es en esa dirección. Espero estar abriendo el grado noveno en este colegio en enero del 23. Va a ser difícil porque obtener la licencia de funcionamiento por parte de la Secretaría de Educación de Antioquia no es nada fácil en términos de, no porque pongan trabas, sino porque hay una gran cantidad de requisitos que hay que cumplirlos al pie de la letra. Para la educación privada. Eso es inaplazable, a pesar de que uno vea en la educación pública que esos requisitos pues no se cumplen tal cual por falta de recursos, pero hay que hacerlo. Entonces, quiero estar pues muy dedicado también a que este proceso de administración educativa, es decir, juntar esos 400 requisitos según me ha comentado pues una persona experta justamente que he contratado para esto, pues se logra hacer, ¿no? Habría que entregar toda esa documentación el 1 de junio del año 2022 para que después hagan al mismo tiempo la revisión y nos den la licencia de funcionamiento para abrir el grado noveno en enero del 2023. Si no, pues habría que esperar hasta el 2024 y además ir abriendo uno a uno, noveno, décimo y undécimo. Esa es la idea, pues, el próximo año.
Profe, ahí vamos como ya para las últimas preguntas para ir cerrando. Y es sobre usted, si todavía tiene dentro de los planes, pues, seguir como miembro, por ejemplo, de la asociación, del capítulo, cómo empezó a ser miembro del capítulo, cómo se enteró de eso. Ah, sí, pues con lo del capítulo, bueno, yo había hecho parte del capítulo de historiadores de Antioquia muchos años atrás, cuando Toño Restrepo estaba, Roberto Luis Jaramillo, me acuerdo, era uno de los más activos ahí en ese capítulo. Estoy hablando tal vez del año 88, 89, 90. Pero el capítulo en esa época creo que logró hacer 3 encuentros regionales. Después se diluyó. En algún momento, justamente en el año que esto fue, en el 2000, sí, ya había terminado la tesis, tal vez 2007, 2008, con Rodrigo de Jesús, el historiador de la Antioquia. ¿Cómo es que es el apellido de Rodrigo? ¿Recuerdas, Marcela? García. García. Bueno, con Rodrigo y otro, pues igualmente otros colegas, entre ellos Hilderman Cardona también estaba allí. Revivimos el capítulo de historiadores de Antioquia y empezamos a organizar, creo que fue la 4ª muestra regional de historia. Y después hicimos la 5ª, en esa 4ª se hizo una publicación, en la 5ª está también acompañada de una publicación. Y ahí pues he estado participando en la asociación, también estuve como vocal, miembro de la Junta Administrativa de la asociación, por ahí en el año 2010, 2009, 2010, cuando hicimos el congreso, especialmente de los 200 años de independencia. Y en el capítulo, unas veces más vinculado, más comprometido, otras veces menos, pero desde que lo revivimos he estado muy cerca, pues ayudando y apoyando la realización de diferentes eventos que se han hecho en torno al capítulo y al mismo tiempo pues en esta interacción con la asociación, tratando de mantener una dinámica que fortalezca el capítulo. Así que ahora he recibido una invitación por parte de la Academia Antioqueña de Historia para presentar una solicitud de afiliación y presentar entonces seguramente un texto, etcétera. Ya envía una hoja de vida. Pues también hago parte del Centro de Historia de Jericó y por allá tengo pendiente hacer un texto en torno a los Juegos Florales en Jericó, que me falta terminarlo para poder ser miembro en pleno del Centro de Historia de Jericó. En fin, pues yo creo que la vida continúa a pesar de estas nuevas condiciones en torno a la pensión y al retiro como profesor de planta, etcétera, profesor titular de la Universidad de AFIT, pero no termina pues esta dinámica de seguir investigando, escribiendo y probablemente también enseñando. Por ahora quiero descansar un añito de la docencia. Exacto, profesor. O sea, todavía se siguen los temas de investigación, todavía sigue produciendo material histórico. Pero a mí sí me gustaría cerrar con una pregunta que normalmente siempre le hacemos a todos los profesores y es esa importancia de la historia. ¿Por qué es importante contar la historia, narrarla, que las personas la escuchen y también por qué es importante estudiarla? Bueno, esto lo tenemos que decir muchas veces en la vida, Sí. pues, ¿no? Constantemente.
estamos, y a veces nos lo dicen justamente las personas que no son historiadores también, hombre, qué bien, vos sos historiador, ¿cómo es de importante la historia para uno entender finalmente por qué vive lo que vive, ¿no? O sea, yo pienso que ahí es donde está su importancia, su gran importancia es de la historia, es que permite comprender mejor. Probablemente no seamos tan optimistas de decir permite comprender definitivamente, sino que permite comprender mejor el presente, lo que vivimos, eso que nos duele hoy en día y al mismo tiempo aquello que nos satisface, ¿no? Porque querámoslo o no, somos seres históricos, seres que, bueno, como sujetos y como sociedades, que somos el resultado de una serie de procesos muy complejos, muy diversos, que no son fáciles tampoco de entender de manera simplemente cronológica. Las preguntas, estos pronombres interrogativos de el quién, dónde, cómo, cuándo, pero por qué las cosas sucedieron de cierta manera y no de otra, etcétera. Esas son las preguntas que los historiadores mantenemos en la primera línea de nuestras reflexiones, de tal forma que pues, nos permiten justamente ayudar, ayudar a todos los contemporáneos, nuestros contemporáneos. En particular, pues pienso que en ese sentido los libros de historia, los trabajos de historia, las revistas de historia, son un material muy, muy importante para nuestros dirigentes políticos. Un dirigente político o una clase dirigente bien formada en términos históricos, sociológicos, antropológicos, que conozca bien la sociedad en la cual pues, tomó la decisión de ocupar un lugar de mando, un lugar de dirección, un lugar de liderazgo, tiene que pues, pasar por un conocimiento muy detallado, lo mejor posible de eso que ha sido la sociedad en la que está comprometido con su dirección. Eso le permitirá ser un mejor dirigente, obviamente un mejor líder. Además, pues, tenemos una comunidad muy importante a quien apoyar, que son nuestros colegas docentes, ¿no? En los colegios, en primaria, en bachillerato, en las universidades, con nuestras investigaciones. Este último proyecto, Levántate y Marcha, vino acompañado, a su vez, no solamente de importantes capítulos muy académicos, pero al mismo tiempo de otros capítulos en los cuales aparecen artistas ayudando a pensar con arte el mundo que vivimos. O por lo menos este siglo de luchas por los derechos laborales. Entonces, hubo otros fotógrafos fuera de Floro Piedrahíta, hubo una obra de teatro, actores de teatro, escribimos un guión para eso, escribimos un guión o una canción más bien, para un coro que a su vez, pues no solamente hizo la expresión artística de lo que es un canto coral, sino a su vez una reflexión en torno a esto que había estado pasando en las luchas por los derechos laborales. También hay dos danzas contemporáneas. Entonces, hemos ido también encontrando, pues esto no es ninguna originalidad nuestra, pero sí un diálogo que se haga más visible entre académicos y artistas, o entre ciencia y arte, ciencia social y artes, de tal forma que pues, estos resultados sean todavía más atractivos, más interesantes y a su vez pues, tengan una circulación o una visibilidad mayor dentro de los ámbitos en los cuales va dirigido.
Exacto, profesor, es como intentar unir tanto la academia como también las artes plásticas, como para intentar que las personas se interesen por la historia. Creo que esa es como la conclusión a la que llegamos. ¿Cierto, profesor? Sí, sí, ese es un reto grande, obviamente, como docentes, como pedagogos, no solamente en términos verbales cuando estamos dando clase o estamos dando una charla, sino también en términos escriturales, es decir, cuando vamos a publicar un texto, cómo lograr que esos textos pues finalmente sí Claro, sean leídos y sí se difundan, porque tenemos mucha producción escrita que está en los anaqueles y la leen pues unos especialistas no más. Pienso que el gran reto es hacer una difusión de nuestros resultados parciales siempre, sin ninguna pretensión de objetividad pura y definitiva, siempre dispuestos a revisar lo que escribimos, pero sí buscando nuevos canales, ¿no? Y creo que tenemos herramientas actuales justamente para hacerlo, ¿no? Todas estas redes sociales, todos estos medios audiovisuales, estas posibilidades de interactuar sin necesidad de desplazarnos, pues hace que nos podamos, digamos, enterar y disfrutar al mismo tiempo, ¿no? De lo que hacen los otros. Pues a veces produce una sensación incluso de angustia y de, pues, como de decepción de no reconocimiento. poder asistir a todo lo que le llega a uno y poderlo disfrutar. Pero bueno, eso ya es parte de la forma en cómo cada quien va organizando su tiempo para ir entrando en contacto con unas cosas o con otras. Pero ahí estarán. Y es otra de las cosas. Pues esto no se evapora. El libro Levántate y Marcha está disponible también en PDF de manera gratuita al mundo entero a través de una conexión a Internet. La exposición virtual igualmente, ahí está. Y eso hace que, en efecto, podamos interactuar mucho más fácil y mucho más positivamente con los públicos, como dicen los Ok. publicistas. Y, bueno, Bueno, muchas gracias, profesor, por abrirnos este espacio. A nuestro público le digo que el próximo miércoles tenemos también cápsula de la memoria. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, profesor. no, muchas gracias a ti, Marcela, gracias al capítulo de Historiadores de Antioquia por haberme invitado a este momento especial, a la Asociación Colombiana de Historiadores igualmente también por su permanente actividad y nos volvemos a ver pronto. Exacto.